Vamos a iniciar con nuestro tema que se llama A la imagen de Dios. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que tú nos hables aún más profundamente de lo que se habla. En el nombre de Cristo Jesús, que tus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas, como personas y como matrimonio. Amén. Voy a mencionar Génesis 2:25 y dice así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo cabales, los hizo perfectos. Toda su vida estaba completa. Y creo que mi esposo hizo una muy buena descripción de perfectos. Génesis capítulo 1, verso 26, entrando al tema, dice así, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Voy a tocar esa parte, la parte B. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra, a nuestra imagen, viene del hebreo tselem, que significa hacer sombra. Figurativamente, ilusión o parecido. Vemos que aquí la sombra es representativa del carácter de Dios. Hablando en lo natural, cuando una persona está reflejando su sombra, la persona está representando la realidad, o sea, la persona misma, pero la sombra solo es el reflejo de la persona. ¿Me pueden ayudar a hacer un ejemplo? ¿Te pones atrás, por favor? Vamos a poner un ejemplo. Tú enfrente de ellos, del público aquí, sí, y tú atrás. No sé si logran captar ahí los que están cerca la sombra que produce el varón. ¿Sí? La alcanzan a notar, ¿verdad? O sea, sí, es muy poco, pero sí se nota. Entonces, él está adelante y ella está atrás, pero está reflejando, ¿sí? Y Dios está adelante, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él está ahí y estamos recibiendo el reflejo de Él. Gracias, muy amables. Así es que, haciendo una reflexión, nosotros necesitamos el reflejo de la sombra de Dios. Necesitamos ser parecidos a Dios. Necesitamos el carácter de Dios. Hemos hablado de ser transparentes. Hemos hablado de no tener nada oculto. Pero para ser transparentes, para reflejar el carácter de Dios y el parecido de Dios, yo tengo que observar a quien yo me quiero parecer. Y así vamos a describir cómo es el carácter de Dios. Porque siempre vamos a buscar un modelo a quien parecer. Si este tema es a la imagen de Dios, si yo quiero reflejar el carácter de Dios y quiero ser parecido a Dios, entonces necesito conocer, aprender cómo es el carácter de Dios para poder imitarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Allí está describiendo el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Y cuál es la meta? Sed santos. ¿Por qué? Porque vamos a reflejar lo que Él es. La definición
santo viene del griego hagios, que fíjese lo que significa, dice ahí la definición, cosa terrible, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, consagrado, apartado. Y viene otra definición de esa misma raíz, que es la palabra hagnos, que quiere decir propiamente limpio, figurativamente modesto, perfecto y limpio, casto y puro. En pocas palabras, la definición nos arroja esas palabras: Dios es puro, Dios es limpio, en Él no hay contaminación, Él es inocente, Él es sin mancha. Así es Dios. A lo mejor tú has mirado la falla del hombre, pero quiero decirte una cosa: nuestra salvación no está sostenida por el hombre. Buenas noticias. Nuestra salvación está sostenida por Dios mismo, que se hizo en forma de hombre para morir por nosotros los pecadores, el justo por los injustos. Porque si nosotros mismos hubiéramos podido salvarnos, imagínense, no necesitaríamos la obra de la cruz. No necesitaríamos mirar a nadie, no necesitaríamos buscar y ver el reflejo de alguien si nosotros en nuestras propias fuerzas pudiéramos ser limpios. Si nosotros en nuestras propias fuerzas pudiéramos todas esas metas de las cuales estamos hablando. Estamos observando lo que es bueno y lo que es malo. Pero el hombre en su propia fuerza, por su propio deseo, jamás podrá ser transformado a menos que esté bajo la sombra de Dios, bajo el sacrificio de Cristo. Porque cuando un hombre no nace de nuevo, el hecho de que alguien entre a una cochera no se hace carro. Con el hecho de que alguien venga a una congregación no le hace ser salvo o nacido de Dios. Necesita tener un encuentro con Dios. Necesita reflejarse en Dios. Si alguien va a recibir la pureza de Dios, necesita el sacrificio de la cruz, la obra de la cruz, que es perfecta. Él es sin corrupción, Él es sin contaminación. Y yo pongo un ejemplo hablando de la pureza. El agua del mar. Fíjense que en alguna ocasión hubo un hombre, estaba viendo un programa, y un hombre naufraga y se encuentra en medio del mar muchísimos días y no tiene alimento, no tiene cobertura, no tiene nada. Pasa noches allí en esa balsa con peligros, con riesgos de todo. Pasaron muchos días y él no podía comer, pero alguien se puede sostener más sin comer que sin tomar agua. Pues sucede que este hombre, entre los accesorios que traía, se dio cuenta que traía unas bolsitas de plástico. Y él decía: tengo tanta sed, pero no puedo tomar esa sed del mar. ¿Por qué? Porque no es potable. Dañaría su organismo. Entonces toma esas bolsitas y recuerda que un amigo le había dicho: si en alguna ocasión tú te llegaras a encontrar en esta situación, te voy a decir lo que tú pudieras hacer. Y jamás pensó que esa situación se iba a dar en su vida. Toma esas bolsas de plástico, las amarra en la parte interna de la balsa, las llena con agua, las cierra, y así pasaron días. Y de pronto, bajo el reflejo del sol, dando directamente a esa agua,
Entonces él abría la bolsita y la probaba y decía, no, todavía está impura, todavía está, no me hace bien. Y pasó otro tiempo y así, progresivamente, hasta que él prueba el agua y el agua se había hecho dulce, se había hecho potable. ¿Cómo sucedió? No me pregunten. O sea, yo creo que hay un proceso más profundo, pero la moraleja es esta. No podríamos nosotros tomar algo impuro que dañara nuestro organismo. Este hombre, si hubiera tomado esa agua salada, lo más seguro es que se hubiera enfermado y en su debilidad quizás hubiera muerto. Deseamos algo puro es porque hemos observado que algo es puro. Nadie puede desear la pureza sin mirar la pureza. Jesús es puro. Si no fuera así, nosotros pudiéramos decir, cerremos y vayámonos. No hay nada que hacer aquí. Porque no hubiera ninguna meta que seguir, no hubiera ninguna persona hermosa y deseable y pura a quien nosotros pudiéramos observar y pudiéramos desear. Porque quizás hemos puesto los ojos en la persona que amamos, o hemos puesto nuestros ojos en personas que han fallado y han fallado de una manera tremenda y hemos juzgado igual todas las cosas. Pero juzgarlas desde el lente de Dios es distinto. Es distinto saber que mi vida, tu vida y nuestra vida como matrimonio está cimentada y fundamentada en Dios. Aquel que diseñó el matrimonio, aquel que dijo sed santos porque yo soy santo, aquel que desea la pureza en el matrimonio. Y vamos a continuar observando las características de Jesús. Juan capítulo 14, verso 6. Y ese es un versículo muy conocido y dice así: Jesús es la verdad. Juan 14, 6. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, perdón. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense, está hablando en primera persona. Yo soy. En el Antiguo Testamento, cuando le decían a Moisés, ¿quién te envía? Y el Señor les decía, diles, el yo soy te envía. Aquí dice Jesús en primera persona, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí nos está hablando de una característica, la verdad. Es todo lo contrario al engaño, es todo lo contrario a la mentira, es todo lo contrario a la corrupción. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Según este versículo, habla que Él es verdadero. Vamos a ver en dónde vemos esta manifestada su verdad. Pues fíjate que su verdad la vemos manifestada en sus promesas, ¿verdad? Leemos la Biblia y encontramos muchas verdades. Allí en sus promesas, Él establece sus verdades. Esas verdades que nos van a guiar porque Él dice, yo soy el camino. Él es el camino, necesitamos recorrer ese camino con Jesús. Porque la vida del hombre no está o no debe de estar independiente del Señor. Él es el Señor y Él nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el único que puede darnos vida, Él es el único que puede conducirnos aún más allá. Él es el que establece sus verdades a través de la palabra, de sus promesas. Y te voy a decir una cosa, Jesús nos cumple.
¿Cuántos saben eso? Jesús nos cumple. En Mateo 28, 19 encontramos una promesa. Vamos a ver, voy a mencionar el 19 y vamos a leer el 20. Jesús les pide que hicieran discípulos y allí les da una promesa. Verso 20. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les da una misión, pero les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús va a cumplir y está cumpliendo? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si una pareja en un momento de su vida dice, no siento que Dios esté con nosotros, Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 127:1 nada más lo voy a mencionar. Si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Si Dios no está en medio del matrimonio, en vano se esfuerzan. Dios dijo, yo estoy con vosotros. La promesa es esa, que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si en algún momento nosotros llegamos a sentir como que no está Dios, de todos modos está Dios. Sintamos o no sintamos la presencia de Dios, sintamos o no, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no está con nosotros nada más un rato y después se va, porque algunos dicen, ay, se me salió el Espíritu Santo, porque me enojé, o porque tuve un conflicto, o porque tuve una situación adversa. No, Dios dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero decirte, Dios es verdad, no miente. El esposo y la esposa hacen una promesa cuando se casan. Y el esposo y la esposa dicen, yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Pero muchos mienten, no son verdaderos, pues encontraron otra persona que los apasionó. Y escuche la palabra, los apasionó. Porque hablar de amor es hablar de otra cosa. Hablar de amor es hablar del carácter de Jesús. El amor es sufrido, es bueno. El amor no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Estar apasionado es una cosa, amar es distinto. Pero hay hombres que no entienden lo que es el amor de Dios. Porque ningún matrimonio pudiera ser sostenido sin el amor de Dios. Un matrimonio no se puede sostener solo con la pasión, porque de pronto tu esposa puede enfermar. Y si a alguno se les acaba el amor porque su esposa no puede responder, qué poco hombre, discúlpeme. Hay algunos que en la cuarentena de su esposa ya fueron y cometieron un adulterio. ¿Por qué? Pues como dice la palabra, ¿no? Cuando nos conducimos como animales irracionales, sin pensar lo que dice la palabra de Dios. Lo único que nos puede sostener es la palabra de Dios, la promesa de Dios, el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es verdad. Dios es verdad, Dios no miente. Hay algunos que con la mano en la cintura cambian a la esposa porque otra mujer los apasionó. Se supone que cuando nos casamos hicimos votos delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios, si es que los hiciste. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Vamos a hablar de verdades. ¿Lo tiene? Y dice así, habla de la insensatez de hacer votos a la ligera.
fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No, te lo prometo, mi vida, que ya no voy a voltear a ver a ninguna mujer. Y la mujer dice, ¡ey! Se te va la cabeza. Te lo prometo que tú vas a ser la única mujer de mi vida. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos o los tontos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. O sea, no seas hablador. Teme a Dios. Piensa en lo que vas a decir. Piensa que trae un compromiso. El reflejar el carácter de Dios. Si decimos somos hijos de Dios, debemos de reflejar la integridad, la verdad en nuestras acciones. En otras palabras, no seas un soñador, cumple lo que prometes. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio 32, 4. Y nos dice así. Es el quinto libro de la Biblia, está entre Génesis y Apocalipsis. Y dice así, Él es la roca, está hablando de Jesús, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo. Vamos a desglosar 3 palabras que definen el carácter de Jesús. Rectitud viene del hebreo derek, que significa de camino, como camino pisado. Figurativamente, curso de la vida o modo de acción. A menudo habla de conducir, de conducta, de costumbre, de proceder, de rumbo y de senda. Aquí nos está arrojando la definición, un ejemplo a seguir de una conducta recta, de un proceder. Quisiera que observemos en este ejemplo el carácter recto de Jesús. Cuando estamos siendo probados, se prueba si el carácter es recto. Y para eso Dios me inspiró esta escritura, Mateo capítulo 4, verso 1. Porque Jesús se encontró con 3 tentaciones. Y nosotros como seres humanos nos vamos a encontrar con la prueba y la tentación. ¿Cómo respondió Jesús y cómo quiere que respondamos? Y ahí precisamente nos habla en Mateo capítulo 4, verso 1 sobre estas 3 tentaciones y vamos a ir aplicando los principios de rectitud, verdad y justicia. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí quisiera que ustedes recuerden cuál era el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Él vino con una misión, dar su vida para salvarnos, ¿verdad? Pero el Padre permite la prueba, no porque el Padre dudaba de Jesús, sino para enseñarnos la rectitud de Jesús.
observarlo. Así también Dios permite la prueba en nuestra vida para saber cuán rectos somos. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre como hombre y experimentó la necesidad de comer. Diga conmigo, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba siendo incitado a desobedecer al Padre. Pero la rectitud de Jesús le llevó a responder según los acuerdos que había llegado con el Padre, según las promesas. Él respondió y dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. ¿Qué nos sostiene? La palabra. ¿Cómo vamos a sostener nuestro matrimonio? Con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con los principios de Dios. Solamente hay que observarlos y hacerlos. Porque nos va la vida. Nos va la vida. Si viene el tentador y sucumbes al engaño. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esta es mi necesidad, pero está escrito. No solamente voy a vivir de eso, voy a vivir de toda palabra que sale de la boca. Él cuando estaba diciendo escrito está, estaba citando el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Porque cuando él está diciendo escrito está, estaba refiriéndose y apuntando que era un principio que estaba establecido desde los tiempos antiguos. Deuteronomio 8:3 y dice, hablando al pueblo de Israel, y te afligió y te hizo tener ¿qué? Hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice, te afligió y te hizo tener hambre. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando Dios permite que pases por escasez? ¿Cómo pasas la prueba? ¿Con verdad? ¿Con rectitud? ¿O dirías, no hay problema con solo repetir, no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre, estoy saciado, entonces está lleno? ¿Eso sería suficiente para pasar la prueba? ¿Será esa la palabra de Dios? Filipenses capítulo 4, verso 10, nos habla del ejemplo de San Pablo, cómo pasó sus tiempos de escasez y vemos su respuesta. Filipenses capítulo 4, verso 10, ¿lo tiene? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero hay algunas falsas doctrinas que dicen, no. O sea, es el tiempo de prosperidad, así dice el Señor. Tú debes de tener carro, tú debes de tener auto, tú tienes que visualizar, tienes que mirar cómo los billetes caen. Tú no naciste para ser pobre. Pero el equilibrio de la palabra de Dios y la verdad nos dicen que va a haber tiempos de abundancia, pero también va a haber tiempos de escasez. Y dice San Pablo en el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y bajo ese contexto toma fuerza el verso 13
de Filipenses 4 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy solamente tengo para frijolitos con cilantrito, gracias Señor. Si otro día tuve para comer cabrito, gracias Señor. Tenga poco o tenga mucho, estoy contento. Ese es el carácter de Dios, esa es la rectitud de Dios. Cuando mantenemos una actitud recta, una actitud correcta. ¿Qué hacemos cuando estamos siendo tentados? Cuando hay situaciones de escasez. ¿Qué hace el hombre en el trabajo? Cuando de pronto ve a una mujer y le cierra el ojo. ¿Te quitas tu anillo de compromiso? Los demás saben que eres casado y algunos hombres dicen, ay, es que me aprieta. Pues si te aprieta, mándate a hacer uno más grande. Ay, es que me hincho. No comas mucha sal. Pero un hombre casado tiene que tener señal de su pacto. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposo me contó y me dijo que en esa ocasión él iba a comprar alguna ropa en una de las tiendas allá en Guadalajara. No recuerdo si era Fábricas de Francia o otra de esas tiendas. Y entonces mientras que él estaba ahí escogiendo, voltea y estaba cerca una mujer y le empezó a echar ojo. Y dice que él de pronto volteó y la miró y luego le hizo. O sea, te espero allá. Y él no se movió de ese lugar. Se acerca a la muchacha y le dijo, oye, ¿no estás entendiendo? Es que me gustas. Quiero estar contigo. Y entonces él se acerca y le dice, oye, espérame tantito, nada más quiero decirte una cosa. Número 1, soy cristiano. ¿Y qué crees que significa este anillo? Este anillo significa compromiso. Estoy casado y dice, ¿y qué? La Jezabelina. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué? Y le empezó a compartir. Reconozco en mi varón un hombre recto. De verdad. Un hombre recto. Es un hombre que tiene celo por las cosas de Dios. Es un hombre prudente que no permite, o sea, en ese sentido, ni la más mínima insinuación. No se vale el doble. Y doblez significa contar una historia diferente. Es como tener dos personalidades. Es vivir una doble vida y luego contar las cosas de tal manera que convenzan a los que les estás dando la explicación. Mira, si eres recto, ¿qué escritura usarías para librarte de la seducción? Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos 13, 4. ¿Lo tienes? Y dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si tú citas la Escritura y eres un hombre recto y lo crees, y hablando también en el área de la mujer, porque también hay situaciones que se dan. Si la palabra de Dios es vida, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y estamos viviendo en verdad, a la carne le vamos a dar duro. En todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Háblate a ti mismo la palabra y dile, aguas con la fornicación y con el adulterio, porque aquí Dios va a poner la mano.
De tal manera que la tendencia de la carne se ajuste a la palabra de Dios. Vamos a la segunda tentación que tuvo Jesús. Y vamos a aplicar el segundo principio de verdad. Dios es verdad y el enemigo vive en engaño. Dios es verdad, repito, y el enemigo vive en engaño, ocultando y disfrazando la verdad y citándola como más le conviene. Mateo capítulo 4, verso 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, o sea, lo estaba poniendo en tela de duda, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, ándale. Lo estaba tentando. Échate abajo porque escrito está. Fíjense lo que hizo el diablo. Inmediatamente citó la escritura. ¿Por qué crees que muchos que no conocen bien la escritura o no saben cuáles son las reglas de hermenéutica, que nunca hay que tomar ningún texto fuera del contexto, porque entonces el enemigo lo hace un pretexto para engañarlo? Porque el enemigo puede tomar la escritura y cortarla. El enemigo puede tomar la escritura y dirigirla como quiere. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Quiero por favor que busques Salmo 91. Es el verso 11. Y quiero que lo lea y me diga qué fue lo que omitió el enemigo en esta palabra. A ver, los estudiosos. Dice el versículo: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ajá. Que te guarden en todos tus caminos. Si tú te fijas, en Mateo 4 está cortando esa parte. Esto es solamente para que comprobemos que el enemigo es astuto. El enemigo es engañoso. Te va a citar la escritura como quiere, le va a cortar, le va a quitar, le va a poner. ¿Para qué? Para engañar. Pero el que conoce la palabra de Dios, di conmigo, el que conoce. Pero el que la cita bien. Porque el que la conoce y la cita bajo los contextos, el enemigo se va a someter a Dios. El enemigo se va a someter a la palabra de Dios, porque lo que te defiende es la verdad. Lo que te defiende es la palabra. Que sepa citarla en el momento justo y precisamente con el antídoto justo y necesario para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Le cortó. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta palabra era correcta conforme a la intención correcta del Padre. O sea, el Salmo 91, 11. Pero no para usarla con la intención que el enemigo traía, ¿verdad? Tenía. Tentando a Jesús para ir a una muerte prematura. Así también Satanás tienta en cuanto al suicidio. ¿Ya te fijaste cuántos problemas tienes? Ya mátate, ¿no? Así habla. Empieza a dar argumentos. ¿Ya viste cuántos problemas hay en el matrimonio? Ya de plano, mira, tu marido no cambia ni aunque vuelvan a nacer. Y empieza a arrojar argumentos. Una pareja en la congregación. Pues ella con más tiempo en el Señor y él algunos años caminando con el Señor. Estábamos precisamente en un evento en la congregación y de pronto viene la hermana de esta mujer, de este matrimonio, con su cara diciendo: Vicky, no sabes lo que pasó. Y yo le dije: ¿qué pasó? Y dice: es que está
mi hermana está mal, porque su hijo de 10 años entró a su casa y encontró a su papá colgado. Tomó una soga y se suicidó. Yo quiero decir, a lo mejor algunos dicen, es que no había nacido de Dios, por eso se suicidó. Pero ¿cuántos son nacidos de Dios, pero su vaso está vacío? No están discipulados. Por eso es que el auge de las falsas doctrinas está teniendo mucha fuerza. Porque si una persona es neófita, si una persona no está bien discipulada, si una persona es llevada de un lugar a otro, de un argumento a otro, llevándose por estratagemas, filosofías de los hombres, son fáciles ser engañados porque no tienen sustento en la verdad. Es necesario, hombres, estudiar la palabra de Dios, para que nuestra vida sea sostenida, porque el matrimonio es el diseño de Dios y el enemigo quiere destruirlo. Y Dios a veces permite la prueba que se puede convertir en una tentación cuando no obedecemos la palabra de Dios. Santiago dice que cuando de su concupiscencia somos atraídos y seducidos, engañados, Dios permite la prueba y dice que juntamente con la tentación te da la salida. Dios todavía pone la salida. A José el soñador le puso la salida cuando aquella mujer lo toma de sus ropas y dice, duerme conmigo. Y entonces él se quita la ropa y se la deja y huye, se echa a correr. Pero algunos dicen, no, ¿a quién le dan pan que llore? Y muchos están llorando. Y una vez que caen en el pecado, dice la palabra de Dios, un pecado de adulterio, su afrenta nunca será borrada. A este hombre lo encontraron colgado en una soga al cuello, diabético, entró en un momento de baja de hemoglobina, no tuvo en ese momento resistencia cuando estaba siendo seducido por el enemigo, cuando hablaba su mente. Pero fíjense cómo responde Jesús ante la tentación. Verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús supo cómo responder. No tentarás al Señor tu Dios. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo vamos a responder en las pruebas? Yo no leí otros versículos donde nos narra precisamente que Rebeca, en momento de problemática tremenda, y más cuando decía ella que aquellas mujeres, creo que eran heteas, ella tenía temor de que su hijo se relacionara con esas mujeres paganas. Y dice, si mi hijo se casa con una de esas mujeres, mejor me quiero matar, me quiero morir. Empiezan a abrir puertas. Para ella era una manera de manipulación. Y no se puede jugar con eso. Tenemos que ser verdaderos. Si viene una prueba, hay que responder como Dios dice. Dios no quiere que seamos cobardes, Dios quiere que seamos valientes. Que sepamos enfrentar la vida. Por eso muchos terminan en pare de sufrir. Porque dicen, como a mí no me gusta sufrir, entonces me voy a pare de sufrir, porque ahí me hacen buenas hechicerías.
Me dan el vasito de agua, la rosita, y nomás me hago así y está todo listo. Y le creen más a los brujos que a Dios. Por eso cae como anillo al dedo la confesión positiva. Necesitamos responder con la verdad de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 4. Jesús dijo, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a pasar la prueba. Aceptó el reto cuando el Padre le dijo, vas a morir por la humanidad, vas a descender, te vas a dejar matar, te van a humillar, van a hacer esto contigo. Y Él aceptó el reto. Y dice ahí, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la gloria, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos saben eso? Por eso le dijo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo no tiene poder, ninguna autoridad en nuestra vida si obedecemos. Porque dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, sométete a la palabra. Y entonces sí dice, resiste al enemigo, pero primero sométete a la palabra. Resístelo, contradícelo. Y tenemos autoridad para contradecir. Tú no puedes, no te permito que hables a mi mente. La palabra de Dios dice esto, y empiezas específicamente a contradecirlo. Con la autoridad de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué? La palabra de Dios. Porque algunos confunden autoridad, piensan que gritar mucho eso es autoridad. Y hay algunos que están ungidamente equivocados. Toda rodilla se doblará. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y ellos están bajo los pies del Señor y bajo la autoridad de la palabra de Dios. En el caso del suicidio, ¿cómo respondería? Dios, tú eres Señor, y descendiste a dar tu vida para salvarme y para que yo tuviera victoria en la adversidad. Quiero obedecer y que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pues todo está bajo tu control, aún la muerte. Y yo no tengo derecho a quitármela, pues tú eres el Señor y tú mandas en mi vida. Yo sé que tú eres verdad y tu verdad me da la salida. Dejando el engaño y viviendo en la verdad. Hay esposos que le dicen a la esposa, tenemos muchos problemas, ¿verdad que sí? Ya no nos aguantamos. ¿Qué te parece si nos divorciamos? Y en cualquier oportunidad que tienen en un momento de enojo, están insistiendo en el divorcio. Aunque en el fondo están sufriendo. Y en el fondo no lo quieren hacer. Esta actitud de estarse diciendo uno al otro, me divorcio, ¿es correcta? No. Por supuesto que no. ¿Cómo responderás tú a la provocación de un divorcio? ¿Qué harías tú para defender tu matrimonio si es en caso de él o de ella? Conforme a la palabra de Dios, voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Porque a lo mejor dirían, ella se inclina a los pies del varón. Mi amor,
no me dejes. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Quién me va a dar de comer? Si te vas, no soy nada. Así quiere Dios que contestemos a la provocación, a la prueba, a la tentación que el enemigo está permitiendo. No, la mujer tiene armas y el varón tiene armas. Tiene promesas, tiene palabra. Y si somos cristianos, no tratemos de solucionar los problemas emocionalmente, sino espiritualmente. Mateo 5:31 y 32. Mateo 5:31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si es en el caso de la mujer, diría: amor, no debes de empujarme al adulterio. ¿Qué te parece si nos humillamos mutuamente y hablamos de las cosas que nos están afectando? Y prometo que me voy a esforzar. Pero sí, pero cada vez que quiero hablar contigo con argumentos bíblicos te enojas mucho y no quieres escucharme. Dice el esposo: está bien, te voy a escuchar. Mira, mi amor, lo que dice Santiago 1:19. ¿Le doy lectura? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estamos hablando de justicia, de rectitud, de verdad. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre que se enoja cuando su esposa le dice la palabra: ya te fanatizaste, ¿no? Ya es demasiado tú. Y Dios dice: ya cállate, mujer. Bueno, es que tú dices que eres cristiano. Sí, pero me enfadas. Tanta palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y se está refiriendo el contexto de hacedores de la palabra. Tardos para hablar y tardos para irarse, porque hacemos lo contrario. Hablamos rápido, no pensamos. Primero, pensar, reflexionar sobre la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios realmente solucione nuestros conflictos y nos ayude a pasar la prueba. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Si decimos que somos hijos de Dios, pero la palabra, estamos muertos, no hay vida. Jesús es la vida, Jesús es la palabra, Jesús es la roca. Ahí está el fundamento, está la dirección en su palabra. La tercera tentación, hablando de Jesús, que le ofreció, fue la vanagloria de la vida. Hablando de la justicia. Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ve nomás. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense lo que lo tentó con la vanagloria de la vida, sin entender que Jesús es Señor de todo. Jesús es Señor del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Colosenses 1:16. Los llevo muy rápido, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Dios. ¿Cómo se atrevía a tentarlo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le hubiera dicho, ¿qué te pasa? Si todo me pertenece. Hasta tonto. En el matrimonio, uno u otro, podemos ser tentados en la vanagloria de la vida. Hay ocasiones que te están ofreciendo un mejor trabajo, con 2 o 3 veces más el sueldo que ganas. ¿A costa de qué? ¿A costa de perder la familia? ¿No es esto injusticia? ¿Qué debemos de responder ante esta injusticia? Yo recuerdo en nuestros inicios, ¿verdad?, de matrimonio, me gustó mucho la respuesta de Chuy y sus convicciones en Dios. Era un trabajo que le estaban ofreciendo en una empresa. Cuando él fue a hacer la solicitud, 100 personas que estaban formadas para esa vacante. Y dijo él, no hombre, pues son muchísimos, quién sabe. Pues sucedió que él fue el elegido. Lo citan en la empresa y una vez que estaba en la empresa, le dijeron, señor Olivares, felicidades, usted es el elegido. Nada más quiero decirle que en este momento usted va a estar más casado con la empresa que con su esposa. Porque usted va a recibir tanto sueldo y va a viajar y va a hacer esto y va a hacer aquello. Entonces le digo, no, le digo a él, espérenme. Yo quiero estar más casado con mi esposa que con la empresa. Así es que no acepto el trabajo. Y se quedó sorprendido. ¿Cómo, señor Olivares? ¿Cómo es posible que usted haga eso? Si usted fue elegido entre 100 y trató de decirle sí, pero quiero decirle una cosa. Yo soy recién casado. Yo quiero estar con mi esposa. Y también creo que voy a poder conseguir otro trabajo donde pueda llevar el pan y estar con mi esposa. Nada más quiero decirle que sembró bien. ¿Cuál es nuestro sustento bíblico? Mateo 6:25. Estamos terminando. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es una medida. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué? Estas cosas os serán añadidas, pero si el hombre y la mujer son tentados con la vanagloria de la vida. Algunos ganan poco, pero tienen una posición. Oh, señor Pérez, ¿qué te dijo Pérez? Señor, ¿y aquel señor?
Se siente también que le digan jefe, que le digan todo, pero está perdiendo todo, está perdiendo su familia, el mal necesario, pero un hombre de fe dice, la justicia es que yo trabajo para mi familia. Señor, dame sabiduría, dame un trabajo donde pueda tener buen sueldo, prestaciones, buen horario, Señor, para estar con mi familia, para poder congregarme. Esa es la justicia. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dios pone una escala. Las cosas que son primarias y las cosas que son secundarias. Cuando Dios está diciendo añadidura, es que cuando nosotros hacemos lo justo y no dejamos que nuestro corazón se incline, puedes hacia la vanidad, hacia la vanagloria, puedes traer las bolsas llenas de dinero, pero qué triste no poder estar con la familia. Qué triste es no disfrutar a los niños. Cuando Él llega, los niños están dormidos. Cuando Él se va, los niños están dormidos. Oro a Dios que sepamos discernir, que sepamos separar un pensamiento del otro, el pensamiento humano con el pensamiento de Dios, para poder establecer el carácter de Dios, para poder vivir con rectitud, con verdad, con justicia, sin engañarnos a nosotros mismos, sin justificar nuestra carne, para tener, para obtener, para vivir en las vanidades, más bien para decir, Señor, tengo una herencia que tú me has dado y esa herencia yo la quiero pasar a mi familia. Quiero tu justicia, Señor. También en Eclesiastés dice que hay algunos que Dios les da el poder para hacer las riquezas, pero no a todos el disfrutarla. Porque hay algunos que cuando mueren no saben para quién trabajaron. Qué privilegio que Dios nos haya dado un esposo, una esposa, que Dios nos haya dado hijos. Qué oportunidad tan grande Dios nos da para disfrutarlos, para formarlos, para amar. El tiempo se pasa tan rápido, ¿ya se dio cuenta? Muy rápido. Y ojalá que dejemos buena herencia para nuestros hijos. Voy a dejar que el pastor concluya. Que Dios les bendiga.